A lo largo de los siglos van llegando al norte peninsular pequeños grupos familiares indoeuropeos en busca de nuevos campos en los que practicar la agricultura o mejores pastos para la ganadería. En su peregrinar hasta sus lugares de asentamiento definitivo, van mezclándose con otras poblaciones nativas, intercambiando pensamientos y adaptando su idiosincrasia con nuevas formas de vida. Establecidos en el norte de la península entre los siglos X y VI a.C., en Cantabria, Asturias y Galicia, estas poblaciones precélticas desarrollan una cultura que se prolonga durante cientos de años y permanece hasta el siglo I, en el que ya adopta algunos rasgos inducidos por Roma. Es lo que se conoce como cultura castreña. Los galaicos, que habitan en el noroeste peninsular, astures y cántabros en el norte, hermanan tradiciones. Los castros suelen contar con 1 centenar o 2 de habitantes. La tierra es propiedad de la comunidad, pero los rendimientos agrícolas son escasos y los intercambios entre poblaciones no son muy frecuentes. La solidaridad entre los miembros del propio grupo garantiza la supervivencia. Solo las armas, algunos enseres domésticos, aperos de labranza, adornos y joyas pueden pertenecer al ámbito individual o privado. Pero a pesar de un cierto igualitarismo, se ha podido comprobar que las sociedades norteñas están jerarquizadas y no todos los miembros de la comunidad tienen el mismo estatus social o económico que otros. Estos pueblos norteños se resistirán ferozmente a la conquista de Roma. Tal vez sea por esta causa, por la que Estrabón, en su obra, los refleja con cierto encono. Comen sentados sobre bancos construidos alrededor de las paredes, alineándose en ellos según sus edades y dignidades. Los alimentos se hacen circular de mano en mano. Mientras beben, danzan los hombres al son de las flautas y trompetas, saltando en alto y cayendo en genuflexión. Su rudeza y su salvajismo no se deben solo a sus costumbres guerreras, sino también a su alejamiento. Pues los caminos terrestres y marítimos que conducen a estas tierras son largos, y esta dificultad de comunicaciones les ha hecho perder toda sociabilidad y toda humanidad. Viven con mucha austeridad. Hacen una sola comida al día y duermen sobre jergones de paja. Viven sin preocupaciones porque dejan transcurrir su vida sin más apetencia que lo imprescindible. Viven en ginecocracia, bajo el mando de las mujeres, un régimen no muy civilizado. La ginecocracia consiste en que, a diferencia de otras sociedades patriarcales, la mujer no solo desempeña, como en las demás civilizaciones, un importante papel, sino que además este le es reconocido socialmente. La mujer norteña alcanza una gran independencia en su relación con los hombres. Son las herederas de los bienes. Cuando se casan reciben una dote como valoración de la alta estima en que se las tiene. Su libertad no las excluye de tener que realizar diariamente gran cantidad de trabajos. Cultivan la tierra, efectúan la recolección, atienden las tareas del hogar, cuidan de los hijos, se ocupan de los animales domésticos y de vez en cuando remueven y escarban en las aguas de los ríos para intentar conseguir oro. En la naturaleza está la cotidianeidad,
pero también se encuentra la religión. La naturaleza une lo sagrado y lo profano, lo venerable e intangible con lo real. Algunos historiadores grecolatinos consideran que los galaicos son ateos. No entienden que pueda existir religión sin representación física de sus dioses. Los galaicos no tienen necesidad de ello porque los dioses están inmersos en los bosques, en los misterios de las plantas, en el secreto de las sendas. Carentes de escritura, la palabra de los ancianos prolonga la huella de la memoria con su voz. Y los oídos de los niños y de los jóvenes guardan la historia y acogen la tradición. Un consejo de ancianos ocupa la cúspide social. En Cantabria, los hombres al envejecer, cuando ven que su fuerza física ha disminuido y que no pueden guerrear, prefieren suicidarse a convertirse en una pesada losa para la familia. En el oeste peninsular, los lusitanos ocupan el territorio comprendido entre el Duero y el Guadiana. Hablan una vieja lengua derivada del indoeuropeo anterior al celta. Con las guerras contra los romanos, uno de los caudillos lusitanos, Viriato, ya en el siglo II a.C., alcanza reconocida fama y se convierte en prototipo de las cualidades del héroe mítico e independiente. Los lusitanos dependen de una difícil economía agropecuaria. El tránsito de la adolescencia a la edad militar se realiza mediante ritos de iniciación en los que los jóvenes han de mostrar su valor. Así, agrupados en hermandades de coetáneos, se lanzan al saqueo de otros pueblos. Esas costumbres, mantenidas hasta la época romana, son las que han dado fama a los lusitanos de pueblo belicoso, como si la guerra fuera un mal endémico, cuando en realidad era una estrategia cultural para paliar la carestía. En el siglo V a.C., la llamada cultura del Atén marca una fase muy característica del mundo celta. Esta corriente llega a la península ibérica. El proceso de celtización es complejo y largo y se va produciendo paulatinamente a lo largo de muchos años. Por la dinámica de su propia evolución, separados de sus orígenes, los celtas hispanos se fragmentan y generan experiencias dispares. Unos mantienen rasgos más genuinos desde el punto de vista lingüístico y de su cultura material. Otros, en cambio, en simbiosis con las poblaciones nativas, dan lugar a una cultura propia, la celtíbera. Los celtíberos se asientan entre el Ebro Medio, el sistema ibérico y el Alto Duero. Son un conjunto de pueblos, pelendones, titos, velos, lusones, arébacos, que hablan su propia lengua, la celtíbera, de origen indoeuropeo, y que escriben adoptando y utilizando el sistema de escritura de los iberos. A lo largo de los siglos III y II a.C., en Celtiberia se desarrollan los núcleos urbanos hasta transformarse en auténticas ciudades que se amurallan. Se utiliza la escritura y por influjo de las grandes potencias se acuña moneda. La acumulación de la riqueza en manos de unos pocos y las grandes desigualdades producidas hacen que los más pobres se alisten como soldados profesionales para asegurar su sustento. Los jerarcas turdetanos del sur peninsular, entre otros, los reclutan para hacer frente tanto a los bandoleros como a las revueltas surgidas en protesta por las desigualdades sociales en el territorio.
Son crueles en sus costumbres hacia los malhechores y enemigos, pero honorables y humanos con los extranjeros. Aquellos que llegan ante ellos los invitan a detenerse en sus casas y se disputan entre sí por la hospitalidad. Y aprueban a todo aquel que atiende a los extranjeros, considerándolo amado por los dioses. Feroces, arrojados, valientes y leales con sus patronos, los soldados celtíberos dejan los cuerpos de sus muertos en la batalla a plena intemperie para que los buitres, tras devorarlos, transporten su valeroso espíritu al cielo, donde les espera la otra mitad de la vida, mientras que los seres comunes, alejados de gestas tan sangrientas, cuando mueren, son incinerados. Los vacéos, vecinos de los celtíberos e igualmente de raíces célticas, se dedican a la agricultura intensiva y abastecen a poblados o ciudades celtíberas como Numancia. Para los vacéos, de la misma manera que para los pueblos norteños, la tierra pertenece a la colectividad. Sus frutos y cosechas se almacenan en silos y cada miembro de la comunidad coge lo que necesita. En el territorio de las actuales provincias de Ávila, Salamanca y Zamora, los vetones, también de origen indoeuropeo céltico, sortean las dificultades geográficas para cuidar y proteger sus rebaños. La ganadería es todo para ellos, y su forma de vida se idealiza y representa. Betonia es la tierra de los berracos, y en ellos los animales dóciles trascienden su destino y se transforman en el símbolo de una cultura. Al frente de la sociedad vetona se sitúa una minoría guerrera que posee excelentes caballos y armas. El caballo es un animal fundamental para los vetones en el paisaje en el que transcurren sus vidas. Su posesión, uno de los más preciados bienes. Enterrados en el ajuar funerario de las clases privilegiadas, destacan los bocados y espuelas de sus caballerías. No todas las regiones peninsulares se vieron afectadas por las oleadas indoeuropeas y célticas. Zonas agrestes y valles de difícil acceso dieron cobijo a pobladores que mantuvieron sus rasgos tradicionales al margen de los cambios producidos por quienes iban penetrando progresivamente en la península. Ello explica la persistencia de lenguas preindoeuropeas y formaciones culturales propias. Se trata de pueblos de economía preferentemente pastoril, poseedores de lenguas antiquísimas, de las que al menos una ha pervivido hasta nuestros días, el euskera. Los vascones ocupaban la actual Navarra y parte de Aragón, mientras que en lo que hoy constituyen territorios de Euskadi se asientan bárdulos, caristios, autrigones y verones. Las zonas limítrofes de su territorio reciben influencias celtíberas. Escasamente romanizados, aunque prestarán su apoyo a Roma en su avance hacia el norte, reciben posteriormente de la metrópoli conquistadora en agradecimiento la consolidación de su territorio y una cierta independencia. Muchos de los pueblos que protagonizan en Iberia la transición de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro mantienen contactos e intercambios entre sí que se prolongan hasta entrada la época romana.